Ahora, Ahora sí. entiendo. Ahora, perfecto. Muy bien, Muy bien. pues voy a volar por la presentación, es un poco extensa y entonces me centraré sencillamente. Primero, os voy a contar quiénes somos y un poco lo que hacemos. L35 es un estudio de arquitectura que se creó en 1967, o sea, ya llevamos más de 50 años de vida. Yo concretamente soy de la tercera generación ya y tenemos oficinas, digamos, en distintas partes del mundo y otros estudios, digamos, asociados. Eh, Realmente nadie es el dueño de L35, sino que somos socios, y eso es bastante atípico, digamos, en España, este modelo algo más en los países anglosajones, y más o menos tocamos distintas tipologías de proyecto como oficina, residencial, edificios de usos mixtos y algunos centros comerciales y algunos proyectos especiales como por ejemplo estadios. Entonces, aquí algunos ejemplos. Este es un centro comercial que hicimos en Verona o un edificio de usos mixtos que tiene oficinas, vivienda y comercio en el mismo edificio. Todo, que esta es una tipología, digamos, que hemos hecho alrededor del mundo y es bastante habitual. Este es un edificio de oficinas que terminamos el año pasado cerca de Madrid-Río, o esta torre que ya lleva construido unos años en Turquía. Y este es pues el edificio que estoy visitando en la India, ¿no? Que es un edificio de usos mixtos, pues con oficina, con vivienda, con centro comercial, todo en un único volumen. Entonces y pues últimamente pues nos ha tocado y hemos tenido la suerte pues de hacer algún estadio. Me centraré en el Santiago Bernabéu y sobre todo la experiencia que tuvimos nosotros cuando empezamos a trabajar y un poco cómo ha evolucionado, digamos, la manera de utilizar el BIM a través de este proyecto. Entonces, claro, primero, digamos, los arquitectos pasamos de dibujar a mano, pasamos a CAD y ahora estamos pasando de CAD a BIM. Y en este tipo de proyectos, pues la verdad es que hay bastantes particularidades que hay que mirar cuando tienes un proyecto de esta complejidad. Dentro de la implementación que tuvimos en el BIM, pues primero, más o menos hace 10 años, empezamos con la formación e intentando pasar nuestros estándares de CAD al BIM. Lo primero que hicimos fue pues, un proyecto piloto. Después analizamos los resultados e intentamos pues, mejorar los procedimientos y establecer, digamos, nuestra librería de proyectos. A día de hoy, en esta última fase, pues tenemos más de 50 proyectos, digamos, que se han desarrollado con BIM y, digamos, en todos los sitios tocamos BIM, dependiendo un poco de lo que requiera el proyecto, y el proyecto, pues, normalmente son proyectos colaborativos con o estructuras complejas, ¿no? Con las ingenierías involucradas y otros actores. Claro, el BIM pues, nos ha cambiado la metodología y la manera de hacer los proyectos y también hemos tenido que pues, seleccionar el personal para poder hacerlo y esto nos lleva a una formación más o menos continua que estamos intentando, digamos, hacerla. Entonces, vamos a centrarnos en el Bernabéu. El Bernabéu, como sabréis, pues este es un proyecto fundamentalmente que tiene una fachada paramétrica bastante compleja y fue desde el principio un caballo de batalla. El proyecto siempre se planteó en BIM. Tuvimos un modelo que nos dio el club hecho en BIM del estado actual y sobre él actuamos. Entonces nos hemos encontrado con muchos retos para nosotros que vienen, digamos, de la complejidad de la forma y además un tanto de la complejidad de la composición del equipo. Claro, nosotros no ganamos este concurso solo, sino que lo hicimos con otros dos estudios
y esto obligó, digamos, a trabajar en varias sedes. Empezamos trabajando con GMP en Berlín y nosotros, Rivas y nosotros, trabajando en Madrid. Aquí utilizamos cada uno nuestro servidor dentro de nuestra ubicación y sincronizábamos los servidores pues, de una manera más o menos continua. Y esto nos generaba pues, muchos retrasos, muchos problemas sobre todo de lentitud en el trabajo. En una fase posterior llegamos a una composición distinta. Teníamos un servidor un servidor en la nube, y los servidores nuestros en cada una de las oficinas, digamos, hacían esa sincronización, digamos, de vez en cuando, ¿no? Y esto, digamos, dentro de la metodología Revit se llama, digamos, acelerador, ¿no? Entonces, esta era una manera mucho más ágil de generar ese trabajo en equipo. Después también nos hemos encontrado que cuando empiezas a gestionar proyectos donde intervienen más de 50 personas, pues y además el BIM es fundamental, digamos, que los que modelan también sepan lo que están haciendo, es decir, sean profesionales de la construcción, además de modeladores BIM. Esto nos dimos cuenta enseguida. Y entonces hemos desarrollado, digamos, algunos métodos de trabajo para poder mejorar, digamos, poder evitar errores y mejorar la sistemática de trabajo. Uno de ellos, uno de los programas que usamos fue el Trimble Connect, que era un gestor documental para compartir los archivos con las distintas ingenierías que trabajaban con nosotros. Entonces teníamos un listado preciso de cada uno de los archivos que compartíamos con cada uno de ellos, qué versión tenía, y de esa manera se sincronizaban y sabíamos, digamos, en todo momento lo que estaba ocurriendo. Claro, la gestión, digamos, de todos los errores que uno va encontrando a lo largo del modelado BIM, nosotros la gestionamos con BIM Collab, que además trabaja con toda una serie de archivos y una serie de programas, digamos, que están disponibles. Y nosotros, pues, por supuesto, lo usamos con Revit. Esto nos permitía mandar las notificaciones de los errores o las peticiones a los distintos equipos de ingeniería y entre nosotros, y más o menos hacer un seguimiento de cada una de las tareas a realizar. Aquí, digamos, hay una hoja donde más o menos se ve, digamos, que se ha localizado un error y se hace una petición digamos, a una ingeniería en concreto para que lo resuelva. Entonces, de esa manera, todas estas comunicaciones no se hacen a través de correo electrónico, sino que van apareciendo sobre el equipo y después se intentan ordenar. Y voy al siguiente punto. Claro, si en lo que es la estructura de trabajo del equipo, si una única persona es la que tiene que filtrar todo, esto se hace directamente inviable. Entonces, una parte importantísima es conseguir que el flujo de trabajo, no sé si veis mi ratón, pero el flujo de trabajo entre los que realmente están modelando es lo que importa. Y los que están realmente haciendo el seguimiento de lo que se está modelando, lo único que tienen que hacer es realmente chequear que se está haciendo en tiempo y en forma. Pero, digamos, las comunicaciones llegan directamente a las personas que lo tienen que modelar. Para poder llegar a que esto sea viable, lo que hacíamos era, teníamos un grupo compuesto normalmente de 3 o 4 personas, y cada uno de ellos tenía una persona que conocía muy bien cómo se manejaba el BIM, otra persona que conocía bien el proyecto y
y otras personas, digamos, que eran nuevas y que estaban intentando aprender. Entonces, esa manera de retroalimentar el conocimiento dentro del modelo BIM en cada uno de los equipos fue fundamental. Para esto, lo que nos proporcionamos es un listado Kanban, que es un listado de cosas a hacer, cuándo se hacen, cuándo se terminan, quién las hace, y en todo momento todo el mundo era consciente, porque había una reunión, por lo menos en el estudio, había una reunión diaria por la mañana a primera hora donde se repasaban las distintas tareas, qué es lo que quedaba por hacer, etc. Y de esa manera, pues todo el mundo sabe lo que está haciendo el otro, ¿no? Porque en estos proyectos grandes, pues muchas veces estás en tu cuarto haciendo tu tarea y no te enteras de nada más, ¿no? Entonces, eso intentamos evitarlo de esta manera, ¿no? Compartiendo esa información. Voy a revisar lo que es la fachada paramétrica del Bernabéu y explicaros un poco las dificultades que tuvimos cuando lo implementamos en Revit. Claro, la fachada no es un cajón y no es una fachada típica, digamos, de edificio oficina, sino que es una fachada curva, paramétrica, donde cada una de las lamas es distinta. Había una estrategia detrás de este volumen, y es que el edificio, digamos, fuera cambiando de escala a medida que uno se fuera acercando a él. Entonces, desde aproximadamente 120 metros de distancia, puedes percibir la cornisa de arriba del proyecto y te vas acercando, y a 88 metros pues es muy difícil, ¿no? Te pierdes y el edificio pues ya no tiene 60 metros de altura, tiene 52. Y cuando estás encima de él, pues prácticamente tiene 23 o 24 metros de altura. Entonces hay todo lo que es una estrategia, estos quiebros, ¿no?, que hacen que el volumen vaya pasando a una escala más humana a medida que te vas acercando. Esto sería, digamos, una visión a 120 metros de distancia, donde uno puede ver la cubierta, y a medida que uno se va acercando, pues lo va perdiendo, ¿no? Claro, esto se conseguía con una serie de quiebros que hay en la fachada y que van cambiando a lo largo de su volumen. Y el volumen es siempre cambiante, ¿no? Nosotros lo modelamos con rinoceros y con el modelo de parametrización de Grasshopper. Veis aquí, esta es la programación que te genera lo que es la superficie del Bernabéu. O sea, el primer punto de partida eran todos los ejes de los antiguos machones del Bernabéu. Sobre esos machones se dibujaban una serie de curvas, que son los puntos de quiebro. Y claro, estas geometrías, pues, aunque parezca mentira, pues son bastante sencillas, están basados en radios de círculo, aunque están dibujados en el espacio. Sobre esos ejes y sobre esas curvas se van dibujando todos los puntos de control de la fachada y cada una de las lamas. Y posteriormente, con una programación, aparecen todos los demás elementos de la fachada. Aparecen las pasarelas de mantenimiento, las lamas y todos y cada uno de sus elementos. Las lamas se van curvando. Cada sección de lamas es constante. El número de lamas es constante, pero el tamaño y la separación entre ellas es variable. Claro, sin parametrización, toda esta geometría es prácticamente imposible. Este es el resultado final, aproximado después de una serie de modificaciones. Después hablaremos un poco de ello. Entonces, claro, al principio, digamos, esta geometría que salía del rinoceros se exportaba en un elemento 3D, estoy hablando del 2014, y no teníamos, y entonces esto es una geometría que se metía dentro del modelo BIM, ¿no? Entonces, dentro del modelo de Revit aparecía esta piel extraña
que se posaba dentro del modelo. Y empezamos a tener muchísimos problemas. Primero, cuando uno seccionaba esta superficie, el dibujo resultante era prácticamente imposible de entender gráficamente. Desaparecían líneas, en fin, el Revit no interpretaba correctamente esta geometría. Poco a poco nos fuimos inventando un sistema para sencillamente representar y poder entregar todos estos planos. Y claro, pues era un trabajo costoso, porque cogíamos el modelo de rinoceros, cortábamos el modelo de rinoceros nada más que la piel, e íbamos sobre el modelo Revit, que no tenía la fachada, la quitábamos y después la íbamos pegando, como si fuera una pegatina dentro de los planos de CAD. Esto, pues cada vez que teníamos que exportar planos, era una auténtica pesadilla. En el 2018 decidimos pues que la única solución era meter toda esta fachada como elementos nativos de Revit. Entonces el sistema era, pasábamos del rinoceros y el grasshopper, después hacíamos una exportación de esa geometría de cada una de las lamas con sus puntos de geometría y coordenadas a través del Dynamo, el modelo de, digamos, el programa de parametrización de Revit. Hacíamos una conversión de todos estos datos y finalmente acabábamos en el Revit. Esto es una representación gráfica de lo que estamos hablando. Pasábamos del rinoceros con esta geometría, cogíamos esos puntos de esos vértices, los convertíamos a coordenadas y finalmente los importábamos en Revit a través de su módulo de parametrización. Esto es una lección que hay que aprender, y es que el Revit, digamos, y en general el BIM tiene mucha, que seguramente después otros ponentes nos podrán explicar mejor, pero se le puede sacar mucho partido con parametrización, pero hace falta meterse a fondo en estos programas. Aquí otras representaciones. Este es la programación del Grasshopper, la geometría, digamos, que exportaba el Grasshopper cada uno de estos vértices, y finalmente el Dynamo con la programación que nos permitía volver a entrar en el Revit definiendo cada lama como una familia. Y todo esto de una manera más o menos mecánica, que se podía repetir una y otra vez. Esto ahorró muchísimo tiempo. Aquí están los vértices y finalmente teníamos toda la geometría de la fachada en Revit de manera nativa. Cada una de las lamas era una familia propia y podíamos definir parámetros dentro de, digamos, de estas lamas. Por ejemplo, esta es una donde contabilizamos los distintos lamas que había, su tamaño y su número de cara, digamos, a la medición. Y todo esto salió de una manera automática. Y pues mejoró mucho la visualización. Primero era automático, todo lo que es la representación de planos. Pero si hacemos un zoom, pues la diferencia entre el 2014 y el 2018, cuando te sale todo en 3D como tú quieres, pues fue para nosotros un verdadero logro llegar digamos, a este elemento. Después también pues tuvimos muchos, claro, estos modelos, un estadio como este tiene muchísimos modelos. Ahora no estoy viendo, digamos, pero más o menos creo que había 5 modelos, digamos, de estructura. Había infinidad de modelos de instalaciones, de fachada, de documentación, había 5 modelos y finalmente el modelo federado, pues había que incluir, para sacar planos, había que incluir 30 modelos. Entonces hay que ser muy consciente del tamaño que tiene cada uno de estos, cómo lo partes, para que toda esta complejidad pues la puedas asumir dentro de tus equipos informáticos, ¿no? Entonces eso también llegó
bastante tiempo. Y otros de los, hicimos un control de calidad, por supuesto, en el cual pues íbamos, digamos, filtrando los distintos conflictos que iban saliendo y los crashes que íbamos detectando, ¿no? Y íbamos filtrando, porque algunos de ellos sencillamente es que has metido un enchufe un poquito más en una pared y esa realmente no es algo importante. Pero otros había que acometerlos, con lo cual el programa te sale con miles de detecciones, digamos, de problemas que hay que ir filtrando, ¿no? Y esto, digamos, también llevó bastante esfuerzo. Todos nuestros modelos tenían como máximo, nos habíamos fijado, un límite de 250 megas como máximo. Entonces fuimos dividiendo los modelos y si excedía esto, pues hacíamos y subdividíamos otra vez, porque si no se hacía todo inviable. Dentro del BIM, pues las ventajas que tiene, pues hay algunos programas como por ejemplo el BIM Object, que puedes ir colocando, digamos, modelos y te aparecen de los fabricantes las distintas características. Pues todo esto se hizo un uso extensivo de esta herramienta, ¿no? Para intentar acelerar y poner las características técnicas una vez que poníamos el objeto. Y aunque no sea directamente algo que del BIM, sí que es verdad que el 3D, el hecho de hacer todo en 3 dimensiones, pues ha facilitado ciertas tareas. Por ejemplo, este es un estudio que nosotros hicimos de todos y cada uno de los asientos del estadio, que están además vinculados a la manera de vender las entradas, ¿no? Y directamente del Real Madrid, con lo cual tienes controlados todos y cada uno de las categorías y puedes hacer pues algunas estimaciones de cambios de asientos en función de su posición o del tipo de público que tiene. Entonces, todas estas simulaciones pues las fuimos haciendo sobre el modelo BIM. Otro de los posibles estudios y que se hicieron fue la visualización. La visualización de cada uno de los asientos, asegurándose que los ángulos de visión pues, eran correctos. Una vez que tienes esa geometría, puedes evaluar, digamos, la visualización de cada uno de los asientos. Incluso puedes llegar a mostrar a cada uno de los socios qué es lo que va a ver y cómo lo va a ver en el estadio. El 4D, nosotros no lo hicimos, pero sin duda la constructora pues, hace estimaciones de planificación conforme al BIM y otros estudios que se han hecho, por ejemplo, ahora ARUP, este es un estudio que se ha hecho, es el estudio de brillo del estadio o, por ejemplo, el estudio ambiental. El estudio ambiental, aunque no sale directamente del BIM, sí que es un estudio que se hace en base a las 3 dimensiones y se estudia, pues, por ejemplo, los vientos y la temperatura de los asientos. Entonces, por ejemplo, hay algunos asientos que necesitan algún parapeto detrás para, digamos, estar confortables. Y finalmente, el BIM permite tener sincronizado la visualización, por ejemplo, con el 3D Max, con todo lo que se está modelando, con lo cual, digamos, la transposición dentro del estudio de lo que se está modelando y la renderización es más o menos inmediata. Y, digamos, las personas que estaban haciendo los modelos, pues tenían en todo momento acceso a la última información. Esta, por ejemplo, es una imagen que hizo 24 Studio del vídeo. Y daré paso a José Troya, que es el siguiente ponente de 24 Studio. Muchas gracias.